Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Te saludo a tu servidor y amigo Josué Emanuel Hernández Grimaldo y pues bienvenido. Pero antes de continuar, me gustaría advertir de que los juicios que voy a mencionar van a ser muy fuertes y para eso debemos de entender por qué Dios lo tendrá que permitir. Discúlpame que te lo diga hasta ahorita, pero pues ya lo habrás visto en el título. El tema del día de hoy son las 7 copas de la ira. Pero como te decía, debemos de entender por qué Dios lanzará ese furor, esa ira de Él a la tierra. Todo ser humano que ha pisado la tierra desde Adán hasta el día de hoy, incluso hasta los tiempos finales, en algún momento Dios les ofreció un camino para que enderezaran esos pecados, para que vinieran a Jesús y fueran salvos a través de Él. Y como dice el texto bíblico, la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que no lo acepte obviamente tendrá un castigo, que es la condenación en el lago de fuego. Está escrito además de que en los últimos días la maldad tendrá que aumentar. Te explico más o menos para que entiendas. La gente ya le va a dar una especie de placer de cometer pecado tras pecado tras pecado, aún peor de lo que vemos hoy en día. Por lo que obviamente Dios tiene que actuar ahí. Debemos de saber que todos estos juicios que voy a mencionar únicamente van a ser para los que acepten la marca de la bestia. Si tú crees en Jesucristo, vas a ser salvo a través de Él. Sí, no verás estos castigos. Por eso es importante que hoy anunciemos a un familiar que queremos, a ti mismo, arregla cuentas con Dios para que no experimentes todo lo que se viene de por medio. Pero para ir comenzando, demos inicio a la primera copa de la ira y qué es lo que va a pasar aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 16. Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, le salieron horribles llagas malignas. Si te encuentras tal vez un poco desubicado en qué tiempo va a pasar esto, ya está pasando o cuándo va a pasar, debemos de saber más o menos el tiempo, por así llamarlo, cronológico. Primero se vienen los 7 sellos. Sería como uno de los primeros juicios que Dios va a comenzar. En otras palabras, así comienza ya la destrucción, pues vaya, de la maldad. 7 sellos, después de las 7 sellos vienen las 7 trompetas y lo que estamos hablando, las 7 copas de la ira, van así. Cabe destacar que en los 7 sellos aparece lo de la marca de la bestia, aparece el anticristo, aparecen los 4 jinetes. En las 7 trompetas ya aparecen castigos sobre la tierra, sobre el mar y entre otras cosas más. Y ya en las 7 copas de la ira es cuando tenemos la segunda venida de Cristo a la tierra, así es. Y aquí es también se da la batalla del Armagedón. Se ha llegado a creer que todos esos castigos que te acabo de mencionar son meramente simbólicos, sí, que el ser humano tal vez aquí cuando voltea a los cielos pues no vea tales cosas. Vayamos poco a poco para que entendamos. Quien tuvo esta revelación y fue el escritor de dicho libro, Revelación o Apocalipsis, fue un apóstol de Jesús llamado Juan. Él vemos que en la visión comienza diciendo que oyó una voz potente que venía del templo. Muchos han llegado a preguntarse qué es esa voz. Quizás es del arcángel Miguel. Algunos creen que es de un querubín. Podemos leer que dice que en la primera copa que fue lanzada provocó una llaga maligna, una úlcera realmente destructiva, al grado que va a dañar tanto los oídos como los ojos, como la boca, como las manos. Y pues vaya, ahorita pues en este mundo está muy presente eso pues de mucha vanidad. Ahora imagínate esas personas las cuales van a tener la vanidad a niveles superiores, donde van a pensar que lo que importa de la persona es el exterior, cuando bíblicamente Dios nos dice que Él ve lo interior. Es probable que el anticristo también le salga esta llaga maligna. Vuelvo a resaltar el hecho de que la iglesia va a ser salva por Dios, no verá esto. Es muy probable que Dios decida este castigo para que les dé a entender a la gente que realmente ya están vendiendo o ya están dando su alma a Satanás. Por lo tanto, ya tienen que ir experimentando el juicio que se viene. Pasamos leyendo el capítulo 16 que dice: después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como la sangre. Se ha llegado a pensar que esta copa será puesta sobre el mar Mediterráneo. Esto tiene una alineación con el juicio anterior de la segunda trompeta, la cual podemos ver que es algo similar. Encontramos algo parecido allá en Egipto, cuando también hubo una plaga similar.
Imagínate los que están viviendo por esas áreas sobre, supongamos que sea el mar el mencionado, ellos se querrán alejar lo máximo posible por el olor que va a desprender. Imagínate, ya hablamos sobre grandes cantidades de agua, obviamente va a desprender un olor terrible. Es probable que pues esto sea como una especie de simbolismo a toda aquella gente inocente. De algún otro modo, el anticristo y todo ese gobierno de maldad del mismo Satanás vean que ante los ojos de Dios nada pasa por alto. Sin más que decir, pues continuemos con la tercera copa de la ira. Dice la Biblia: el ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: oh santo, el que es y que siempre era, tú eres justo, porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado de beber sangre, es justa recompensa. Debemos entender que miles de personas a lo largo de la historia y aún en nuestros tiempos, debido a su fe en Jesucristo, han estado siendo perseguidos, algunos han perdido trabajos, han perdido vivienda, han sido maltratados. ¿Acaso la gente que hace ese tipo de cosas no tiene que ser castigada un día? ¿Acaso no hay un juez en la tierra? ¿Acaso no hay alguien que vea por aquellos que pues no se pueden defender? Y estas palabras que da este ángel pueden llegar a simbolizar a todas aquellas personas pues que han pasado tales cosas. Oh santo el que es y que siempre, tú eres justo porque has enviado estos juicios. Justo es el castigo de Dios. Tú y yo no podemos dar castigos justos porque nuestros castigos muchas veces están por preferencia. Sin embargo, el castigo de Dios es justo. Dios ha dado miles de oportunidades a los seres humanos, a los perseguidores, de que vengan a la verdad. Debido a su incredulidad o falta de fe, muchos llegan a renegarlo. Y aún el mismo anticristo, quien va a perseguir a todos aquellos que hayan quedado y que quieran guardar su fe. Como leímos aquí, lo interesante está que esta copa va a ser derramada sobre los manantiales de agua, o sea, sobre donde sale todo el agua potable para el ser humano. Imagínate cuando alguien quiera beber. Pues así mismo sigamos con la cuarta copa del Apocalipsis, que dice: entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, que tenía el control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Es interesante porque este castigo está vinculado de alguna manera con la cuarta trompeta del Apocalipsis, mencionada en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, en donde no vemos que el sol daña a las personas por el calor, sino que se oscurece. Pues debemos entender que si la luz del sol no está, pues viene un frío. Ahora sucede todo al revés. En vez de que el sol provoca una especie, de que la ausencia del sol provoque frío, ahora provoca todo lo contrario, provoca una gran quemadura en el ser humano. Nuevamente vuelvo a repetir lo que dije en un video. En esos tiempos, pues el ser humano tendrá diferentes mecanismos, métodos para que se mantenga pues fresco la casa, como no sé, ¿cómo se llama esto en tu país? Una especie de aparato que te mantenga pues frío, que te mantenga fresco, sin calor, pero pues en ese entonces ni aún la tecnología pues va a ser frente a este castigo de Dios. Es interesante porque como vimos los tres primeros castigos, aunque eran severos, no se mencionaba como tal el nombre de Dios, porque debemos entender que el anticristo va a ser una persona que ya en esos tiempos se va a ver su verdadera intención. Primero la gente le va a servir por admiración o por una especie de cariño, una especie de falsedad, porque como hemos dicho, el anticristo será un hombre que va a salir al final de los tiempos, el cual va a promover una falsa paz. Además de eso, va a levantar la economía, va a hacer entre otras cosas más. A esos tiempos, cuando ya estén lanzando las copas de la ira, ya la gente se va a dar cuenta pues que fue un falso líder, que lo único que quería es corromper a la humanidad. Ahora ya le tendrán temor, ya no será tanto por reverencia a su servicio, sino por temor. Como vemos hoy en algunas partes del mundo, por ejemplo, acá de México, de donde soy, pues tenemos una temperatura elevada, una temperatura árida más o menos por ahí, una temperatura pues que sí se siente el calor. No sé cómo esté en tu país, en tu lugar, pero pues hay días en los cuales decimos, no, hace mucho calor, o sea, está muy alta la temperatura. Imagínate, entonces eso al fin de los tiempos será como una especie de Antártida,
como una especie de lugar fresco, como estar comiendo en una nieve, lo que hoy estamos pasando, porque realmente, como leímos, el sol va a aumentar tanto su fuerza al grado de hacer daño a la piel. No dudo que hoy lo haga, pero imagínate que esto se intensifique. Hay un texto que dice que la fuerza que el sol da en 7 días lo va a dar en un solo día. Continuando con la quinta copa del Apocalipsis, mencionada ahí en dicho libro, capítulo 16, dice: después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Debemos de ponernos en contexto. Mira, en esos tiempos, pues ya todo lo que ha pasado, los rumores van a correr por todo el mundo de gran manera, y es obvio que aquel supuesto Salvador se va a convertir en una maldición para ellos. Y posiblemente no sean tinieblas así físicas, sino sea algo más bien como invisible, como una especie de sentido dentro de ti, de saber que ya estás condenado a la maldad, que es algo deprimente. Tal vez tendrán la confusión en la mente, serán totalmente dominados por sus sentimientos, una tristeza indescriptible de saber que el único lugar que te espera es la condenación. Pero a pesar de ello, seguir con tus fechorías, a pesar de ello, no importa cuánto dolor tenían, ellos querían seguir haciendo las cosas malas. Por eso te digo que ya va a haber un placer en estar haciendo lo malo. Y es aquí cuando de alguna otra manera se van a dar cuenta que el único Dios que puede mandar juicios y quitarlos es el Dios de los ejércitos. Asimismo, les invito a que me acompañen a la sexta copa del Apocalipsis, que dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del día del Dios Todopoderoso. Podemos leer que el río Éufrates se tiene que secar para preparar el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son estos reyes? Actualmente hay varios países allí los cuales podrían ser un candidato para dicha reunión y dicha pelea contra nada menos y nada más el mismo Jesucristo. ¿Por qué será necesario que este río se seque? Se podría decir que ahorita actualmente es como una especie de estorbo, malamente dicho, pero pues no se puede complementar la pasada de muchos pueblos por ahí. Es interesante destacar el hecho que de alguna manera dice que van a haber 3 espíritus malignos que parecían ranas, los cuales van a entusiasmar de una manera especial al gobierno, el anticristo y todos los marcados. Mira, algunos de ellos no van a creer en Jesús, no lo van a creer como el Salvador. Entonces, ¿por qué van a salir a pelear con Él? Van a salir a pelear con algo que no creen. Solamente para que nos demos cuenta cómo va a estar la mente de estas personas en esos tiempos. Esos espíritus van a salir con maravillas y señales. Muy posiblemente se entusiasmen viendo todo el equipamiento que tengan, capaz de pensar que será suficiente para detener a Jesucristo, porque al final vemos cómo Satanás, ese es su intento, querrá detener de alguna manera al Hijo de Dios. Pasando ya a la séptima copa y la última, dice la Biblia: luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un fuerte grito: todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos, salieron relámpagos, se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el ser humano fue puesto sobre la tierra. La expresión aquí, todo ha terminado, se puede asemejar cuando Jesús dijo: hecho está, cuando estaba a punto de morir. Es interesante la conexión que hay. Pero en el segundo, todo ha terminado o hecho está, significará la destrucción, mientras que en el primero, consumado es o todo ha terminado, significa una gran esperanza para el mundo, que es ser salvos a través de él. Después de esto vemos cómo se levantará una terrible tormenta y un espantoso terremoto. Jamás
igualado con la historia de los terremotos. Y justamente aquí es cuando Jesús regresa en su segunda venida y pone fin al imperio del anticristo, y el falso profeta y dicho hombre ya mencionado serán lanzados al lago de fuego. Para esto Satanás es atado por 1000 años por un ángel. Cristo comienza a reinar aquí en la tierra por ese lapso de tiempo. Se desata Satanás, engaña a mucha gente y provoca la última guerra llamada Gog y Magog. Ya después de esto Dios tiene que reconstruir la tierra y hacerla una nueva. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero en el Señor que haya sido de edificación. Se despide su amigo y servidor Josmar Emanuel Hernández Grimaldo y nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho. No olvides de compartir esto con alguien más para que conozca que Cristo pronto viene. Dios te bendiga.